¿Cómo va? Bueno, una sugerencia a los muchachos estos que andan pintando, que no son pintores, pero que andan pintando, andan ganándose la vida, cosa que veo muy bien. Muchachos, cuando vayan a pintar un domicilio, les pido por favor no corran ningún riesgo, no es peligroso, nada. Agarren un destornillador, sáquense los bastidores, déjenlos así. Cúbranlos con una bolsita y pinten tranquilos. Después vuélvanlo a poner con sus correspondientes tornillitos. Porque ustedes ¿qué hacen? Sacan la tapa, que es esta. Sacan la tapa, pintan con bastidor y todo. Y dicen, total, después ponemos la tapa y queda hermoso. Pero ¿qué pasa? Cuando el cliente nota la diferencia entre los bastidores y tapas antiguas con la pared nueva, llama al electricista, que es uno, y uno tiene que desarmar el bastidor. Entonces está todo pegado porque la pintura es buena calidad y no sé si se llega a ver, pero se hace como una especie de membrana, se plastifica todo junto y se viene la pintura que ustedes pusieron. Evítense problemas, son detalles, yo sé que lleva por ahí un poquito más de tiempo, sacar la tapa, sacar el bastidor, ponerle una bolsita, pero mejora la calidad de su trabajo y no complica el trabajo de otras personas. Por ejemplo, ahora si a mí la tapa no me cubre, la nueva, va a quedar este detalle ahí y a mí no me gustan esas cosas. Pero bueno, nada, no soy quien para dar consejos, sí para avisarle a la propietaria de este tipo de detalles. Así que bueno, les mando un saludo.